Quiero enviar un cordialísimo saludo a los asistentes a la versión número 51 de la reunión de la Asociación Bancaria, un gremio fundamental para la economía del país. Un saludo al doctor Santiago Castro, a quien agradezco esta invitación. Desde un principio hice el compromiso de estar allá presente con ustedes, pero realmente no ha sido posible. Las últimas decisiones nos han movido a trabajar sin pausa en La Habana y por eso utilizo este medio para enviar un mensaje. En este preciso momento estamos comenzando una sesión de la mesa de conversaciones respecto del tema que en la agenda que rige las mismas hemos denominado el fin del conflicto. Estamos trabajando, esto es conocido públicamente, en los temas relacionados con el cese de fuego y de hostilidades definitivo, bilateral, el fin de la guerra. Estamos trabajando en el proceso de dejación de armas, la forma como la guerrilla procederá a través de un cronograma claro y una operación transparente, supervisada y monitoreada por el componente internacional, cuyo eje central es Naciones Unidas, y trabajando también, es un tema ya prácticamente concluido, en un esquema de garantías para quienes dejen las armas. Ese es el tema que nos ocupa en este momento y que nos permite decir que ha habido avances, que tenemos la confianza en que vaya a ser posible lograr ponerle fin al conflicto que durante más de 50 años ha afligido a los colombianos. Cuando digo posible, e incluso agrego probable, siempre me cuido de no hacer predicciones. Estos son temas y discusiones extraordinariamente complejos que están sujetos a muchos riesgos dentro de la mesa por dificultades en los acuerdos o por fuera de ella. Hay cosas que ocurren en Colombia que afectan nuestras conversaciones. Recientemente el secuestro de Salud Hernández Mora y dos periodistas de RCN, perpetrado por el ELN, sin embargo, se refleja aquí porque en el ambiente general pues cunde el desasosiego y el recuerdo de épocas pasadas que justamente lo que queremos es superar. Por lo tanto, yo quiero transmitir primero a ustedes la confianza de una decisión que yo creo que es mutua, es clara, indiscutible por parte del gobierno y también de las FARC, así lo percibimos, de tratar de finalizar las conversaciones y poner fin al conflicto. Siempre lo digo con cautela, pero realmente los avances han sido notables. No hay que olvidar, además, que hemos ya logrado solucionar y acordar 4 de los 6 puntos de la agenda. Ahí hay temas de desarrollo rural supremamente importantes, que además se han pactado dentro de la línea de cualquier Estado de Derecho democrático. Hace 3 días, el martes, estuve en un debate en el Senado de la República y me sorprendió de unos opositores al proceso que tienen pleno derecho a oponerse, ese no es el punto, pero tremendas imprecisiones, yo tengo que decirlo sin ánimo polémico, pero con toda certeza. Por ejemplo, oí decir que se habían modificado en La Habana las normas relativas a la expropiación. Es realmente una afirmación que carece absolutamente de veracidad. El tema de la propiedad privada no se ve afectado por lo pactado en el punto 1. Y en particular, los métodos para formar ese conjunto de tierra necesaria para satisfacer la necesidad de muchos campesinos que carecen de tierra o que carecen de tierra de manera suficiente para un mínimo de nivel de vida de sus familias. Esos métodos son los que vienen rigiendo en Colombia desde hace décadas. El tema en particular, por ejemplo, de la expropiación, para ser concreto, no fue tocado en La Habana. Yo francamente me declaro un poco sorprendido por afirmaciones de este carácter. La reforma rural integral, punto 1, está dirigida a lograr la recuperación del campo, que es una especie de vagón que se nos ha quedado atrás a los colombianos en la marcha del desarrollo. Es un tema de integración nacional, de buscar la recuperación de un campo que se está deteriorando de manera evidente. El punto 2 lo que busca es limpiar la política. Yo creo que ese es un deseo de todos los colombianos.
se hace con las FARC porque sirve de ocasión para terminar el conflicto. Casi que es la teoría de los dos pájaros de un tiro, pero no se hace solo con las FARC. Lo que en materia política pactamos es la generación de mecanismos en Colombia con todas las fuerzas políticas democráticas para un nuevo esfuerzo de corregir los evidentes defectos que tiene nuestro sistema electoral y la manera de hacer política. Es algo que conviene a todos. Por decirlo de alguna manera, si es a propósito de esto que terminamos el conflicto, magnífico, pero el propósito de lo que estamos discutiendo en La Habana es un propósito nacional, de beneficio nacional. Realmente aquí no hay una especie de negociación, de yo entrego instituciones a cambio de fusiles. Ese no es el propósito de lo que estamos hablando aquí. Esa es entonces la situación que estamos en este momento mirando en la mesa, el llamado fin del conflicto. Anoche, hace 2 días, se tomó una decisión muy importante en el Congreso relacionada con este que hemos llamado esquema de blindaje jurídico. Allí ha habido una enorme discusión nacional, que es absolutamente correcta y bienvenida, pero nos parece que hemos logrado explicar que de lo que se trata es de brindarle garantías a lo que se acuerde. Garantías que no son una concesión a las FARC, son garantías para todos. A mí me parece que allí hay un sesgo importante cuando se dice le están garantizando seguridad jurídica a las FARC, no solo a ellos. Por ejemplo, un oficial de las fuerzas militares que se haya desviado en el cumplimiento de sus deberes y haya cometido delitos también necesita seguridad jurídica. Los que llamamos aquí terceros, que han apoyado la comisión de graves crímenes, particulares que han financiado y que se sometan a la justicia especial de transición, pues también necesita seguridad jurídica. Y el Estado como tal también la requiere. En el 91, cuando terminó el conflicto con el M-19, se dictaron normas para ese propósito y muy pocos meses después hubo que dictar una ley que en su momento se llamó el reindulto. O sea, hubo que repetir el proceso y eso es lo que no queremos que ocurra. Lo que queremos es que haya solidez para todos y en particular para el Estado colombiano. Ahora bien, creo que ya es el momento de que empecemos a pensar en el futuro y ya no solo en las conversaciones en La Habana y hacer, dijéramos, una reflexión sobre los beneficios de la paz. Cuando se habla de beneficios de la paz, pues eso suena bastante obvio, pero al entrar a detallar esto, hay que hacer un enorme esfuerzo para que decisiones que generen beneficios abstractos sean mejor comprendidas por los colombianos de una manera mucho más concreta. Por ejemplo, hay estudios sobre la posibilidad de un incremento en el crecimiento del Producto Interno Bruto a consecuencia del fin del conflicto. Eso suena bastante obvio, aun cuando hay discusión sobre el monto, el nuevo crecimiento, el incremento del crecimiento económico. Pero quizás para un colombiano suene una cosa demasiado alejada. Me parece que es necesario aterrizar el tema de los beneficios de la paz y mirarlo con mayor detalle. Es obvio que el primer beneficio es el fin del conflicto mismo. El proceso de victimización en Colombia ha sido realmente inédito. Nosotros tenemos unas cifras de costo humano que realmente exceden de lejos los conflictos vigentes en el mundo. Hay registradas 7 millones, casi ya 8 millones de víctimas. Aproximadamente 6.7 millones corresponden a desplazados, personas que han perdido su lugar de trabajo en el campo, que han sido despojadas por obra de la violencia. 220.000 homicidios se han cometido en el transcurso del conflicto y el 80% de esos homicidios han victimizado civiles, población civil, no solo los combatientes, sino el efecto sobre el resto de los colombianos. 74.000 víctimas de ataques a las poblaciones, 45.000 víctimas de desaparición forzada, 30.000 secuestros en Colombia ligados al conflicto. Por lo tanto, dijéramos que si bien es cierto que el fin del conflicto no va a significar que no haya delincuencia ni fenómenos de esta naturaleza, sí implica necesariamente, como lo estamos viviendo ya, una inmediata reducción en la intensidad de la violencia en Colombia. Cuando las FARC decretaron el cese unilateral, estudios independientes, el CEEC, por ejemplo, que no es un organismo del gobierno,
ha mostrado que los meses que han seguido a esa decisión han sido los meses más pacíficos en términos de confrontación militar en los últimos 50 años. Y es algo que estamos viviendo, que es una realidad y que queremos consolidar. Luego, el primer elemento en este examen es la cesación de la violencia o la reducción. Claro, significará que tendremos que afrontar problemas que hoy afligen a los colombianos, por ejemplo, el tema de la inseguridad de la vida urbana, el tema de la seguridad ciudadana es hoy una preocupación incluso mayor que el problema militar de la guerrilla. Pero mire cómo, queridos amigos de la Asociación Bancaria, esto está relacionado, porque nos parece que si uno logra poner fin al conflicto, va a contar con inmensos recursos humanos y presupuestales nuevos para dedicarlos a la lucha contra las organizaciones criminales, las BACRIM, y para recuperar la seguridad de los colombianos, la seguridad ciudadana. Por lo tanto, yo quiero transmitir a ustedes que nosotros no concebimos la paz como una especie de reemplazo de la seguridad o una paz para debilitar la seguridad, sino todo lo contrario. Paz con seguridad tiene que ser, dijéramos, el propósito de los colombianos a partir de la firma del conflicto. Nosotros entendemos esto como un todo. La posibilidad de finalizar el conflicto tiene que redundar en el mejoramiento de la seguridad ciudadana, de la vida incluso en las grandes ciudades. Hay una especie de motor que alimenta la inseguridad que nace en el campo y que nació hace 50 años en la historia que es suficientemente conocida, pero que se ha venido reflejando en la vida urbana, en los barrios de invasión, en el flujo de desplazados a las ciudades, y allí es donde florecen esos fenómenos de inseguridad urbana que por lo tanto tenemos que afrontar en ese dilema, ese esquema, perdón, que yo llamo paz con seguridad. Paz con seguridad es un segundo paso, dijéramos, en términos de beneficio de la finalización del conflicto. Ya dije que hay, dijéramos, discusión sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto y hay, dijéramos, distintas visiones de los economistas. Algunos incluso, hay que reconocerlo, piensan que de alguna manera esto ya fue asumido por la economía y que el impacto positivo no será enorme, pero habrá impacto positivo, donde sí no hay duda que el efecto será inmediato y extraordinariamente importante, y en eso coinciden todos los analistas, es en la situación agraria, en el tema del campo, donde el crecimiento puede superar el 3% en relación con la producción agrícola. Pero no solo eso, en un esquema de escasez mundial de alimentos como el que estamos viviendo y que se avecina y se intensificará, la potencialidad de Colombia en esa materia es enorme. Estudios han mostrado que podría producir Colombia 700.000 toneladas anuales más en materia alimentaria, lo cual hoy no es posible por razón del conflicto mismo. Dijéramos, el conflicto mismo detiene la capacidad de desarrollo del campo. Y por fortuna lo que se pactó en La Habana, como lo dije en ese punto de reforma rural integral, si bien tiene un efecto reparador directo en términos de acceso a la tierra, de inversión en el campo, de estándares de salud, de educación para los campesinos, ha dejado a salvo la posibilidad también de grandes desarrollos agroindustriales, que no son incompatibles y que deben mirar entonces hacia la perspectiva de cómo Colombia puede incrementar de manera, yo diría que dramática, sin conflicto, la posibilidad de crecimiento en materia de producción alimentaria. El tema del medio ambiente pues es indiscutible. Realmente el daño ambiental a Colombia por razón del conflicto ha sido enorme, y también obviamente del narcotráfico, que corresponde a un punto de la agenda donde están claros los compromisos y la decisión de las FARC de romper todo vínculo con esta actividad, algo en lo cual tendremos que trabajar en el capítulo de fin del conflicto para que aterricemos con medidas prácticas estas decisiones. Pero el efecto sobre el medio ambiente ha sido enorme, devastador. Se deforestaron más de 275.000 hectáreas por razón de la siembra de coca. El tema de los derrames de crudo, como han sido conocidos por todos ustedes, ha sido desastroso. Tenemos realmente un elemento de carácter ecológico que tenemos que superar. Estamos padeciendo realmente por virtud del conflicto, no solo por eso, pero por virtud del conflicto parcialmente, un daño en el medio ambiente realmente dramático y extraordinariamente preocupante.
Muy bien, hay 1000 temas más en términos de los beneficios de la paz. Yo quiero abreviar simplemente señalando que en todo caso recordemos un concepto básico para nosotros. Lo que estamos haciendo en La Habana es la finalización del conflicto. La paz es algo posterior que viene después de terminar el conflicto y en lo cual es necesario emplear la totalidad del recurso humano colombiano, de toda la comunidad colombiana. Este no es un tema solo del gobierno. Una cosa es finalizar el conflicto, otra abrir las avenidas de la paz, donde todos somos protagonistas, y en particular me refiero a ustedes, al sector financiero, al sector privado, donde realmente lo que tiene que venirse es una alianza, donde todos vamos en la misma dirección para aclimatar una paz firme que implicará, yo diría que por lo menos una década de trabajo sostenido, con implicaciones tanto de igualdad social, de lucha contra la inequidad. Si bien es cierto que nosotros no creemos en esa llamada teoría de las causas objetivas de la violencia, sí es cierto que la inequidad es un caldo de cultivo para la duración prolongada de un conflicto como el que padecemos en Colombia. Luego tiene que haber un propósito nacional. Esta tiene que ser una enorme oportunidad. El fin del conflicto es la oportunidad. La implantación de la paz es también un paso hacia el futuro en términos de crecimiento, de equidad social, de reconstrucción del tejido social hoy destruido. También una oportunidad de verdadera participación de los colombianos. Todo el enfoque territorial lo estamos mirando en términos de participación de las pequeñas comunidades, con una capacidad de toma de decisiones en esos territorios, que es donde realmente hay que implantar a fondo la paz, lo que hemos venido llamando la paz territorial. Ahora, desde el punto de vista de la discusión actual, nosotros miramos con gran respeto a quienes se oponen a los procedimientos que estamos utilizando en La Habana o a las decisiones que se toman aquí. Son lecciones que recibimos, son tarjetas amarillas, nos nutre la crítica y lo decimos claramente, y además cada quien ejerce el derecho que tiene de oponerse. Pero yo creo que el fin del conflicto, el plebiscito que ha sido tan discutido, tiene que ser una oportunidad para que construyamos sobre el disenso. Democracia es mayorías, pero también democracia es disenso. La democracia se nutre de la discusión, de la capacidad de cada quien de oponerse, pero creemos que el fin del conflicto debe significar un paso adelante, debe ser un punto de encuentro. Realmente la polarización que existe hoy en Colombia es extraordinariamente preocupante. Nosotros afrontamos los problemas propios de una mesa en La Habana, pero también nos preocupa una discusión que, si bien es absolutamente legítima, no puede perpetuarse. Tiene que llegar un momento en el que los colombianos digamos, terminó la guerra, pero también es un propósito nacional. Allí tiene que arrancar algo aquello en que todos quepamos, todos tenemos que caber en esa nueva fase de implantación de la paz en Colombia. Y lo hago explícitamente en términos de un llamado a quienes se oponen. Bienvenida a la crítica, la seguiremos escuchando, corresponde a su derecho. Pero en algún momento una democracia no solo se nutre del disenso, sino también de los mecanismos para superar el disenso y para aunar voluntades. Yo quiero terminar diciendo sencillamente que en nuestra perspectiva, de verdad, sin retórica, la paz es de todos. La paz no es de las FARC, no es del gobierno, no es de la Mesa de La Habana. A partir del fin del conflicto, tenemos que ser capaces de abrazarnos y de abrir una fase de prosperidad para todos los colombianos, convertir en un verdadero propósito nacional la consecución e implantación de una paz firme y duradera. Muchas gracias.